A veces creemos que elegimos el camino correcto en nuestras vidas, sin darnos cuenta que estamos destinados a tener otro rol. Si bien esforzarse y querer es bueno, tal vez nuestro talento se encuentre en otro ámbito. Así, en esta historia veremos cómo un chico encontrará su lugar en el mundo a través de la gastronomía. Vergüenza, decepción, eso fue lo que sintió al dejar su hoja en blanco, aunque como bien dice un viejo dicho, no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede surgir de cualquier lado. Gaku Kitada es un estudiante que aspira a convertirse en un gran matemático, influenciado por genios como Euler, Gauss y Shinichi Mochizuki. Sin embargo, tras fracasar en las Olimpiadas de Matemáticas realizadas en Japón, ahora enfrenta un castigo impuesto por el presidente de su escuela. Pasó de ser el peor estudiante de su materia a perder la exención de matrícula, viéndose obligado a trabajar medio tiempo en el comedor estudiantil. Ayu Uomi, una destacada deportista de la escuela, no puede creer que alguien como él haya terminado así, ya que según ha oído, Gaku es considerado un genio, o al menos eso dicen algunos. Pasado un rato, la chica intenta ayudar al prota de alguna manera, aunque él rechaza amablemente sus propuestas. Mientras conversan, Gaku termina de preparar una comida para él y su compañera, comentando que cocinar no le resulta muy difícil. Mientras lo hace, capta la atención de un desconocido. El extraño lo observa fijamente al ver que ha terminado de vivir una pasta napolitana. Uomi queda perpleja por lo bien que quedó el plato, a pesar de estar hecho con ingredientes sobrantes, y se sorprende aún más al probar su sabor. El extraño se acerca y pide el mismo platillo, pero Gaku le responde que era una comida personal y que solo puede ofrecerle algo del menú. El extraño difiere, yendo hacia él sin dudarlo para tomar el otro plato que sirvió, comenzando a comerlo. ¿Cuál es la temperatura?, pregunta el extraño. Gaku responde que 45 grados. El chico se ríe, para luego retirarse. Tras ese momento incómodo, Uomi también se le acerca al prota, diciendo que eso fue de lo más delicioso que había probado. Posteriormente, Gaku va a la sala del presidente de su escuela, rechazando participar en otra competición de matemáticas. Para él, las olimpiadas dejaron claro que no servía para destacar en ese lugar con los demás aspirantes. Con una postura firme, se disculpa y se retira, dejando al presidente enojado. Mientras camina, el prota se encuentra repentinamente con un grupo de chicos, entre los cuales reconoce al extraño que fue al comedor hace unos momentos. Este le dice a Gaku que se dirigen a la oficina del director, aunque el prota cree que lo hace porque será regañado por algo que hizo. El extraño menciona que no es estudiante de esta escuela, todo lo contrario, él estaba allí para preparar la cena de una importante reunión organizada por el presidente de la escuela, y por eso iba a saludarlo. Así es, ese chico era un chef. Sin embargo, al encontrarse nuevamente con Gaku, menciona que quiere compensarlo por haberse comido su pasta napolitana. Por eso, ambos van al hogar de Gaku, donde el extraño menciona que tiene 23 años y es dueño de su propio restaurante. Gaku piensa que jamás podría lograr algo así, pero el otro le asegura que su inteligencia también es admirable, especialmente por haber llegado a la final preliminar de las Olimpiadas. En ese instante, el padre de Gaku lo llama emocionado. Tienen una buena charla, donde el hombre le demuestra todo su apoyo. Confía en que su hijo llegará a ser un gran matemático y le asegura que no debe preocuparse por él. Sabe que costará mucho dinero ayudarlo, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que cumpla su sueño. Tras finalizar la llamada, el extraño le entrega a Gaku su plato con pasta napolitana y le dice que su padre era muy diferente a como era él. Sin embargo, antes de que pueda probar su platillo, el extraño le dice a Gaku que tiene algo importante que contarle. Ha investigado sobre lo ocurrido y sabe que está frustrado por haber fracasado en las Olimpiadas de Matemáticas, además de tener en cuenta que no es el único en sentirse así. Tanto sus compañeros como profesores creen que perdió su toque después de aquel suceso. ¿Pero por qué necesitaría saber todo eso? El extraño responde que estaba interesado en él, ya que tras conocerlo, vio en Gaku un potencial que podía ser explotado. Incluso el propio prota aún no sabía de lo que era capaz de hacer. Un poco dudoso, Gaku procede a comer el platillo, aunque ya habían pasado algunos minutos desde que fue servido. La napolitana seguía viéndose exquisita, y al probarla, todo se volvió increíble. Comenzó a experimentar una serie de imágenes en su mente, llenas de nostalgia, viendo ante sus ojos especias que nunca imaginó presenciar. ¿En serio esta era una simple napolitana? Gaku no tenía idea de lo que estaba experimentando. ¿Por qué este plato es tan delicioso? Antes de darse cuenta, el prota recibe una llamada, y el extraño se despide. Antes de irse, le confirma que no usó la misma técnica que él probó para hacer su napolitana en el comedor. El extraño cree que la suya era mejor, por eso decidió no utilizarla, aunque estaba sorprendido de que Gaku pudiera usar ese método inconscientemente. Por último, finalmente revela su nombre, Kaya Sakura, pero estaba seguro de que se verían de nuevo, tarde o temprano. Luego de esto, Gaku contesta su teléfono. Se trata de Uomi. Ella le cuenta que ocurrió algo terrible, enviándole una foto que mostraba un aviso de expulsión para Gaku
Kitada. El prota va en busca del presidente, rogándole que no le quite la beca para entrar a la universidad. Él no merecía tal expulsión. Sin embargo, el presidente no tenía intención de perdonarlo. Menciona que Gaku cometió un error al humillarlo de ese modo, incluso después de haberle dado la oportunidad de redimirse tras las Olimpiadas. No daría su brazo a torcer, había perdido donaciones, y ahora Gaku pagaría muy caro por ello. El prota, de rodillas, no puede creer que el esfuerzo de su padre por pagarle esta escuela haya sido en vano. Además, no puede creer que una persona como el presidente esté tan obsesionada con su talento, y que solo porque no quiso hacer lo que él quería, lo destruiría así nada más. Gaku recalca que no tiene talento alguno, pero esto no le importa al presidente. El prota sería expulsado, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. En ese momento Uomi trata de acercársele, pero alguien se le adelanta, alguien con una mirada empática. Estaba dispuesto a ayudarlo. En la noche inicia la reunión organizada por el despreciable presidente de la escuela. Este les dice a sus patrocinadores que les brindará los platillos más deliciosos del país. Además, comenta que con esto sería capaz de convertir su escuela en la más poderosa de Japón. El presidente presenta a todos, dando paso a Sakura y su equipo. Todos se sorprenden por la edad del joven chef, pero el presidente resalta que no es un simple chico, sino el dueño de un restaurante 5 estrellas mejor conocido como Kei. Sus habilidades fueron formadas en Francia, la cuna de la gastronomía. Siendo su chef, regresó a Japón para fundar su restaurante. Luego de esta presentación, el despreciable presidente revisa el menú. Se confunde al ver pasta napolitana escrita allí, preguntándose si estaría hecha con ingredientes finos. Asakura menciona que no es más que una simple pasta. La cara de molestia del presidente no se hace esperar. Sin embargo, Asakura estaba seguro de que todos quedarían satisfechos con este platillo. Además, si su predicción era cierta, quería que él felicitara al chef que lo preparó delante de todos, y lo decía totalmente en serio. En la cocina, finalmente volvemos con Gaku, quien había sido secuestrado por Asakura a la villa del presidente. El prota no entendía nada. ¿En serio tenía pensado que él hiciera la napolitana que preparó en el comedor de su escuela? El joven chef lo ignora mientras prepara los demás platillos para los patrocinadores, al igual que Uomi, quien se sentía impresionada por estar allí. Aunque la paciencia de Gaku llega al límite, el prota lo tenía claro, no era nadie especial, y lo estaban confundiendo más de la cuenta. Fracasó en las Olimpiadas, y luego entendió que solo amar lo que hacía no era suficiente, porque mientras él luchaba por una cosa, los demás no solo tenían pasión por las matemáticas, sino también la capacidad de luchar duro para lograr ganar. Él no estaba cualificado para desafiar la verdad usando las matemáticas. Ellos sí, solo era un perdedor que no podía lograr nada, y al escucharlo y ver su desesperación, Uomi le pide que se vayan de allí de inmediato. Sin embargo, Asakura los detiene, convencido de que Gaku podía cambiar su situación actual si volvía a preparar la napolitana. Él tenía la capacidad matemática de pensar que existe para cocinar. Asakura entendería si no quería hacerlo, y prefería quedarse como un supuesto perdedor toda su vida. Pero si quería tomar ese rayo de esperanza que le estaba dando, le sugería pensarlo mejor, y tras escucharlo, Gaku decide quedarse y hacerle caso al joven chef. Tiene 6 invitados y 70 minutos para preparar los platillos, por lo que Sakura le desea suerte. Gaku comienza a cocinar, y aunque cree que hacer esto es ridículo, no le queda más opción que hacerlo bien, mientras Uomi se preocupa por él, aunque es Gaku quien más sufre por los nervios, confesándole a Sakura que no cree que su napolitana sea mejor que la suya, en especial por la textura que esta tenía en la pasta, la cual era más suave y más disfrutable. Si comparamos un plato terminado con la respuesta, entonces, a partir de la respuesta, se obtiene la receta. A Sakura le recomienda al prota pensar fuera de la caja, pues tiene entendido que él es bueno en eso. Gaku hace algo impensable, comienza a enfriar la pasta lavándola, y luego poniéndola en la nevera. Esto sorprende a todos en el lugar, pero él estaba seguro de que lo que hacía era lo correcto. Pasado un rato, Asakura sirve el platillo principal, presentando así la pasta napolitana hecha por Gaku Kitada. ¿Esto es solo un simple platillo? Los patrocinadores se muestran algo confundidos al ver la comida que acaban de recibir, pero al mismo tiempo quedan muy sorprendidos. El aroma que desprendía la napolitana era único, y al probarla, todo a su alrededor parecía transformarse. La explosión de sabores, la textura, todo era perfecto. Resultaba increíble cómo con cada bocado, la combinación de ingredientes se volvía aún mejor. Aunque uno de los patrocinadores intenta restarles importancia a los comentarios de los demás, se queda en shock al notar que fue el primero en terminar su platillo. Incluso quería repetir el plato. El sentimiento de nostalgia que despertaba en todos era evidente, ya que un recuerdo compartido dejaba ver la profunda impresión que les había causado esa napolitana. Simon, el presidente de la escuela, se da cuenta de que su plan resultó perfecto. Los patrocinadores habían quedado satisfechos. Sin embargo, la sonrisa en su rostro no duraría mucho. En ese momento, Asakura llama al responsable del platillo, y Gaku aparece, dejando al presidente completamente desconcertado. Los patrocinadores notan con sorpresa que se
trataba solo de un chico, pero Asakura les explica que desde que lo conoció, Gaku ya tenía un método para llevar ese platillo a la perfección, salteando todo de forma precisa. Aplicó la reacción de Maillard para potenciar el aroma de la cebolla. Además, al mezclar los demás ingredientes, realizó un paso distinto que intensificó el sabor a tomate en la pasta. Vertió directamente el ketchup en la sartén, algo que para Gaku no parecía tener gran importancia, aunque en realidad sí la tenía. Luego, Asakura le pregunta a qué temperatura calentó los cubiertos, y el prota responde que a 45 grados. Los patrocinadores no pueden creer lo que están escuchando. Gaku explica que esa era la temperatura ideal, y que siempre lo hacía con la comida occidental. Asakura comenta que ese detalle fue lo que lo dejó sin palabras la primera vez que probó su pasta. Los demás asienten, dándole la razón, aunque Asakura admite que él también solía hacerlo. Menciona que Gaku lo ejecutaba de forma impecable, lo cual hacía que el primer contacto con la comida fuera mucho más placentero. Gaku comenta que de haber podido, también habría calentado las manijas de las puertas. Pasando al tema de la pasta, el joven chef supone que ya habrán notado que no estaba al dente. Gaku explica que algunos ingredientes ya aportaban al toque crujiente necesario, por lo que no había razón para ser esclavo de la regla al dente. Por eso decidió enfriar la pasta, marinarla y luego dejarla en la nevera antes de saltearla. El resultado, una textura elástica y suave. Sin embargo, Gaku le comenta a Sakura que todo fue gracias a su pasta. Si no la hubiera probado, jamás se habría animado a mejorar su napolitana de esa forma. Aún así, en lugar de copiar la técnica del chef joven, prefirió innovar y crear algo más personal. De ahí que decidiera usar vinagre y mayonesa para marinarla. Aunque había algo aún más importante, no estaba allí solo por la velada. En realidad, Gaku se estaba divirtiendo experimentando con los ingredientes. Esta es una unión entre cálculo riguroso y teoría, entre matemáticas y cocina. Asakura presenta a Gaku Kitada, alumno de la escuela Wells, y la persona que el presidente deseaba mostrarles esa noche, aquel que representa el ideal académico de la institución. Los patrocinadores se muestran entusiasmados al oír a Sakura, quien le pide al presidente que le dé sus elogios a Gaku. Simon se muestra frustrado, pero a Sakura le sugiere que piense bien en sus acciones. Después de todo, ganará mucho dinero a partir de esto, y seguramente no querrá que sus patrocinadores lo vean mal si no felicita al autor del platillo. Sin tener opción, el presidente accede, mientras Asakura observa con satisfacción la expresión en su rostro. Ahora, sin el riesgo de ser expulsado, Gaku recibe una invitación de Asakura para unirse a su restaurante. Le reafirma que en su mente matemática está hecha para la gastronomía, y que juntos podrían abrir la puerta que conduce a la verdad de la cocina. Las palabras del joven chef quedan resonando en la mente del prota. Unos días después, Gaku se despierta en casa y ve a su padre. El hombre no puede creer que su hijo esté por entrar a la universidad, y comenta que su madre estaría muy orgullosa. Ambos observan en la televisión una entrevista al ganador de la medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Gaku la reconoce como Kagura Musashi, una chica que no temía decir lo que pensaba sobre lo necesario para aprobar el examen de la Universidad de Tokio, destacando por enfocarse a la belleza al resolver fórmulas. Ella y Gaku habían intercambiado algunas palabras durante las Olimpiadas, pero la chica creía que la mente del prota se había vuelto muy cerrada, perdiendo creatividad y originalidad. Pero ahora solían resolver los problemas de una forma simple y plana, algo que tomó por sorpresa a Gaku. Posteriormente, el prota terminaría de desayunar junto a su padre. Él le dice al hombre que debe irse a Tokio. Tenía algo importante que hacer, por eso quería pedirle permiso. El padre, al escuchar esto, se lo concede de inmediato, confiando en él. Gaku parte rumbo a Tokio, siguiendo una dirección exacta. Finalmente, él logra encontrar el lugar. El lugar resulta ser un restaurante de alta categoría. Al ingresar, Gaku es recibido por Nene, una de las asistentes que estuvo con Asakura en la villa del presidente. Aunque al inicio no lo reconoce, él le menciona que había llamado antes de llegar. En ese instante, otra mujer aparece y se presenta como Ran Nakamatsu. Ella se muestra sorprendida de al fin conocer al famoso Gaku Kitada, y tras un incómodo acercamiento entre ellos, la pelirroja va y le sirve una copa con agua. Dime, tiene la temperatura perfecta, ¿no? Ranna le comenta que Asakura se obsesionó por completo con ese tema, al punto de climatizar cada rincón del restaurante. Absolutamente todo tenía la temperatura perfecta. Gaku se muestra sorprendido, diciendo que le parecía algo increíble, aunque se disculpa si eso les había generado más trabajo de lo habitual. Ranna responde que eso no era lo que le molestaba, sino el hecho de que jamás se le habría ocurrido una idea así, y nunca había oído a Sakura hablar tan bien de alguien. Al poco rato, la pelirroja le indica a Gaku que ya es momento de tomar asiento. Sin embargo, al escuchar el precio de los platos, el hambre se le va de golpe. Sin embargo, Ranna menciona que Sakura le dio una orden directa. Cuando el prota llegara, debía prepararle un platillo cuya lógica él tendría que descifrar. Si lograba hacerlo, debía esperar el regreso del joven chef en ese lugar, pero si no lo conseguía, se iría y Ranna le pagaría el tren. Pasado un rato, la pelirroja le sirve el platillo a Gaku. Antes de que lo pruebe, ella le advierte que si está considerando convertirse en cocinero, debería pensarlo 2 veces. Le dice que este mundo es cruel y exigente, y que no es
resistiría ni un minuto lo que ellos enfrentan a diario. A pesar de sus palabras, Gaku la ignora, centrando toda su atención en probar el platillo que le fue servido. El aroma y la textura de la carne hacen que el prota se emocione, y al probarla, todo explota a su alrededor. Ahora lo entiende, ya tiene una idea clara de los ingredientes. La salsa llevaba cangrejo, y la carne de cerdo se fusionaba a la perfección con ella. Para Ragna, eso era algo que cualquiera podía deducir, pero Gaku continúa, disfrutando cada vez más el sabor de su platillo. Deduce que la fusión entre mar y tierra es impresionante, aunque lograrlo no es nada sencillo. Sin embargo, la verdadera incógnita es cómo Ragna consiguió combinar algo como el cerdo con el cangrejo. Debió utilizar algo más específico para unirlos en perfecta armonía. El prota pide una hoja y un bolígrafo, y mientras sigue comiendo, consigue formular la ecuación del platillo. Con eso listo, inicia su deducción final. Gaku intenta descubrir con mayor precisión qué hizo Ragna para que este plato funcionara tan bien, considerando factores como la temperatura utilizada y analizando la textura de la carne. Finalmente nota algo más. En la salsa había algo similar a pequeñas perlas, que intensificaban aún más el sabor a cangrejo. Estas se fusionaban con el cerdo, generando una explosión de sabor espectacular, así que él cree que podrían ser huevas de cangrejo, aunque no estaba seguro de que eso se puede usar en la cocina. Era lo único que se le podía ocurrir. Esto sorprende a la pelirroja, quien confirma que no estaba tan lejos. Lo que ella utilizó en realidad fue el coral del cangrejo, así que Gaku finalmente lo confirma. Ella había utilizado todo el cangrejo para preparar la salsa, no solo las partes principales, sino absolutamente cada componente, con el objetivo de crear algo más impresionante. Esa era la respuesta, pero ¿realmente era así? Gaku piensa que no terminaba de encajar. Intenta encontrar una explicación más lógica, hasta que se daba cuenta que se trataba de un efecto de sinergia. La simple combinación del cerdo con el cangrejo ya elevaba su valor gastronómico por sí sola. Bueno y sabroso son dos cumplidos comunes en la gastronomía. Asakura finalmente aparece y lo explica con mayor claridad. Comenta que si bien uno de esos términos puede depender del gusto personal, el otro está relacionado con compuestos químicos que provocan el umami. Resaltar esos elementos cumple un rol clave en la experiencia del comensal. Si bien mezclar mariscos con carne no era común, Ranma aplicó una fórmula precisa para crear una salsa que equilibrara ambos sabores, logrando un resultado revolucionario. En resumen, el concepto de umami ya se había traducido a valores numéricos en la mente de Gaku. Asakura lo felicita por haber logrado descifrar el plato de Ranma siendo aún un principiante. Luego, el prota le confiesa que no ha dejado de pensar en ello desde aquel día. No sentía esa emoción desde que era niño, cuando solía amar las matemáticas, aunque aún no ha decidido si quiere ser chef. El platillo que Asakura le dio lo hizo sentirse increíble, y ahora quiere descubrir qué fue lo que realmente provocó ese impulso de emoción. De ese modo, Asakura considera que Gaku ya está listo para lo que viene. Giichi Musashi, un disputado que estuvo presente en la escena del presidente de la escuela del prota, se acerca entusiasmado. Había venido al restaurante de Asakura para una ocasión especial, y el joven chef le prometió que Gaku prepararía un platillo para él, ya que se había vuelto un gran admirador desde que probó su napolitana. Asakura le advierte que esta sería una prueba. Deberá satisfacer a sus comensales o perderá un cliente muy importante. Después de todo, Gaku ya conocía sus métodos. Para su sorpresa, alguien más aparece en escena. El diputado presenta a su hija, quien resulta ser ni más ni menos que Kagura, la subcampeona de las Olimpiadas de Matemáticas donde él había participado. Finalmente, el encuentro entre Gaku y Kagura termina sorprendiendo a todos. Ninguno de los presentes sabía que ambos se conocían, lo que resulta ser una gran coincidencia. El diputado Musashi le dice a su hija que él era aquel gran chef de preparatoria al que quería presentarle. El prota intenta negar esto, afirmando que no era nadie especial. Sin embargo, Asakura nota nuevamente su modestia. Él responde que hizo un gran trabajo con su napolitana, además de mencionar que no esperaba que tanto Gaku como la hija del diputado se conocieran. Asakura creía que era una gran oportunidad para invitarla a probar un plato hecho a través de un pensamiento matemático. Esto genera eco en Kagura, quien no puede evitar preguntar si acaso Gaku había renunciado a la idea de ser un matemático. El padre de la chica pregunta si acaso no le interesa, a lo cual ella responde que siempre tuvo interés en la mente de Gaku, especialmente desde su infancia. Kagura notó que él tenía un talento innato para las matemáticas, pudiendo resolver problemas usando ideas únicas. Sin embargo, luego de un par de años, ella perdió el interés al sentir que el talento de Gaku se había mermado, deteriorándose al punto de un aburrimiento total. Kagura cree que estar aquí junto a dos cosas que ya no le interesan, como la comida y Gaku, solo afectaría negativamente su cerebro, así que no ve razón para quedarse. Solo buscaba crecer y piensa que solo se estaba estancando quedándose. En ese momento, Asakura pregunta si con crecimiento se refería a convertirse en una matemática. Sin embargo, considera negligente de su parte no querer ver un platillo creado a partir de esa forma de pensar. Gaku se arma de valor y también le pide a Kagura que se quede. Admite que sus palabras
ambas lo afectaron un poco, por lo que al menos le gustaría que ella probara uno de sus platillos antes de irse. 1 hora para cocinar. Ese era el tiempo que tendría para pensar en el platillo que planeaba servir, mientras Gaku se perdía en sus pensamientos. El sous-chef del lugar, Hotei, lo interrumpe, llegando tras ir a comprar un buen vino, algo en lo que era un gran experto. Repentinamente, el ambiente en la cocina se vuelve muy tenso. Gaku ya esperaba sentir algo así, pero no creyó que sería tan difícil adaptarse. Asakura les dice a sus compañeros que él se encargará de asistir al prota mientras cocina. Si bien no interfería con sus ideas, estará allí para apoyarlo en lo que necesite, ya sea explicándole algo o haciendo labores simples. Gaku comenta que le gustaría recrear la idea culinaria de Ragna, pidiéndole al joven chef que le explique el valor umami de cada ingrediente, tal como se le ordenó. Asakura escribe en una pizarra el valor aproximado de cada uno. El joven chef explica que al combinar el ácido inosínico del cerdo con el ácido glutámico del cangrejo, Ragna logró un plato lleno de umami gracias a la sinergia entre ambos, explicando de ese modo que si combina ingrediente con altos valores, tal vez pueda crear un platillo que supere el de la pelirroja. ¿Pero eso sería posible? Gaku se da cuenta de algo peculiar. Solo había 2 componentes umami. Ragna usó el cerdo y el cangrejo para generar un efecto de sinergia. Sin embargo, él quería probar con ingredientes distintos a esos 2. Sabe que al combinar el ácido inosínico, el glutámico y un tercer componente umami, podría realzar su platillo y hacerlo mucho mejor que el de Ragna. Esa era justo la fórmula que buscaba crear, añadiendo otros ingredientes. Vemos cómo Kagura observaba todo esto, y cuando Nene le interrumpe, alcanza a oír a Sakura halagar a Gaku. Lo felicita de haber descubierto que no solo existían 2 tipos de umami, sino también el monosfato de guanosina y el ácido succínico. Asakura había preparado esta trampa para poner a prueba a Gaku, ya que no podía basarse únicamente en los números. De haberlo hecho, solo habría copiado la idea de Ragna, y el joven chef lo habría echado sin dudarlo. Sin embargo, de forma natural se dio cuenta de que no solo había 2 componentes umami. El prota responde que por supuesto, él asumiría que existen muchos más, ya que en la cocina deben resaltar el contenido umami que no se percibe a simple vista. Eso fue algo que Ragna le enseñó. Cuando se trata de números, es mi especialidad, aunque para su sorpresa, Gaku no podría haber estado más equivocado. Luego de que la pelirroja le diera a probar un caldo con 3 ingredientes distintos, y que aún así no ofreciera el resultado esperado, el prota comprende que había caído en una doble trampa orquestada por Asakura. Esto no generaba un efecto sinérgico, algo que el joven chef termina por confirmar. Solo existían 2 componentes umami capaces de producir dicha sinergia, los del cerdo y el cangrejo. Y aunque hay muchos tipos de umami, está científicamente comprobado que solo esos 2 pueden combinarse de manera efectiva. El monosfato de sodio podría ser la única excepción. Sin embargo, había muy pocos ingredientes que lo contuvieran, y al menos aquí no los tenían. La fórmula de Gaku era errónea. Con poco tiempo y tras haber fallado por completo, el prota entra en desesperación. Su mente comienza a quebrarse y sus ideas se desmoronan poco a poco. Kagura termina de escuchar todo lo que necesitaba, asegurando que Gaku había fallado por completo. Sin embargo, tras irse, el prota nota un ingrediente muy especial sobre la mesa, un blanquillo dorado. Asakura se sorprende de que reconozca un pescado de tan alta calidad. Gaku menciona que solo lo había probado una vez, hace muchos años. Como celebración por su ingreso a la Academia Wells, su padre preparó ese pescado. Ya lo tenía planeado desde antes, incluso si Gaku fallaba en el examen de admisión. Igual lo celebraría con él sin dudarlo. El sabor que Gaku sintió en ese momento fue dulce y sabroso. A pesar de que fue la única vez que lo degustó, sin duda quedó grabado en su memoria. En ese instante, inesperadamente, la mente de Gaku vuelve a encenderse, formulando así la respuesta que había estado buscando para crear su platillo, algo que termina por alegrar mucho a Sakura. El prota escribe la receta y rápidamente se ponen manos a la obra. Finalmente logran concretar el gran trabajo por el que tuvo tanta dificultad. Pasado un rato, los platos de Kagura y su padre son servidos, mostrando cómo el prota utilizó el blanquillo dorado para crear esta comida. Al probarlo, el diputado y su hija quedan asombrados por el sabor. La textura y las especias eran simplemente increíbles. El diputado no puede evitar recordar el sabor tan familiar de la napolitana al degustar el platillo. La forma en que todos los elementos se combinaban era algo que simplemente no podían creer que fuera posible. En ese instante, Gaku llega a la mesa y explica que todo se debía a la sinergia del ácido inosínico y glutámico que aportaban el blanquillo dorado y el jamón usados en el platillo. Gracias a estos, se podía liberar en la lengua el sabor umami supremo. Esto lo había tomado de inspiración el platillo que hizo Ragna. Sin embargo, él lo había adaptado a su estilo, aromatizando el blanquillo dorado y el jamón, poniendo arroz al fondo del plato, algo que hacía sentir el sabor como algo muy familiar. En ese instante, el prota revela que se trataba de Ochazuke. Desde que era un niño, su padre le preparaba ese platillo una y otra vez, haciendo muchas variantes para que pudiera disfrutarlo a pesar de su apretada agenda. Cada vez que probaba
probaba el Ochazuke de su padre, su corazón se llenaba de una gran calidez. Además, esta era la variante que más le gustaba. Siguiendo la línea que le dio a Sakura, eliminó todos sus pensamientos subjetivos creyendo que eran inútiles, sin darse cuenta de que en realidad eran muy necesarios. Esto incluso era algo que Kagura tenía en cuenta, mencionando que si se guiaba únicamente por el sentido común, solo obtendría respuestas mediocres. Gaku se alegraba de que la chica también lo entienda, agradeciéndole por hacerle ver que todo esto, el placer de las cosas y el amor que debía poner en ellas, eran muy necesarios para crear algo. Este plato combina la subjetividad y la objetividad para lograr un equilibrio sabroso junto a un efecto de sublimación. Asakura menciona esto, halagando el trabajo que hizo Gaku. Comenta que el Ochazuke era un plato simple que incluso podía servirse en un restaurante de alta categoría. Todo se trataba de mantener un equilibrio para obtener resultados. Sin duda, las matemáticas y la cocina eran muy parecidas, aunque la cocina no se trataba de la subjetividad del chef, sino del cliente en sí. Cometer un error podría tener muchas consecuencias, pero si ese era el caso, Gaku pregunta a qué japonés no le gustaría probar un buen Ochazuke. El diputado se muestra de acuerdo con el prota. Ese pensamiento subjetivo fue muy acertado por su parte. Luego de tal espectáculo, Kagura y su padre estaban listos para irse. El prota le entrega a la chica un libro que se estaba olvidando, y ella se lo quita con fuerza, sorprendiendo un poco a todos, aunque al final agradece haber probado su platillo, admitiendo que hacía ya mucho tiempo que no se sorprendía de algo hecho por él. La reacción de la chica no le había gustado mucho a su padre, pero luego vemos por qué realmente ella se puso tan nerviosa cuando Gaku tomó su libro. En el restaurante, el prota le pide a Sakura que por favor lo acepte como cocinero una vez se gradúe de la academia. Él cree que solo en este lugar podrá volver a experimentar la verdadera emoción de las matemáticas y quiere ver hasta dónde puede llegar. Si bien el sueño de su padre era verlo como matemático, él lo convencería de que este es el camino que quiere seguir, pero por ahora, Gaku solo busca abrir esa puerta de la cual le habló. No quiere detenerse hasta el fin haberlo logrado. De este modo, a Sakura le advierte que será un camino duro. Después de todo, lo que harían aquí no sería solo conquistar a los clientes, sino desafiar a los dioses con su cocina. Damos un pequeño salto en el tiempo. Los estudiantes más destacados y quienes lograron ingresar a la Universidad de Tokio estaban siendo premiados, entre ellos Gaku. Muchos comentaban que él se retiró luego de haber sido admitido, algo que sorprende mucho a Uomi. Por parte del presidente, nuevamente se siente humillado por las acciones del prota, pero a él no parece importarle mucho lo que diga, pues asegura que podrá mantener su reputación después de haber terminado aquí. Antes de irse, Uomi se acerca a Gaku, diciéndole que fue muy imprudente con sus acciones. Sin embargo, ella no dudaría en ayudarlo si lo requería. Su escuela también estaba en Tokio, así que si necesitaba algo solo debía llamarla. En casa, Gaku comparte con su padre un Ochazuke. Él se sorprende por el sabor que este tenía. El prota le explica cómo lo preparó y qué utilizó para realzar su sabor, algo que termina sorprendiendo bastante a su padre. Ambos tienen un almuerzo tranquilo, donde Gaku recuerda los buenos momentos vividos con él. Más tarde, ambos finalmente se despiden uno del otro. El padre de Gaku nunca pensó que él escogería este camino, pero era su deber apoyarlo en todo. Lo había hecho bien hasta ahora, así que confiaba en que daría lo mejor de sí. Zambullirse en un mundo donde nunca estuvo será difícil. Sin embargo, sabe que estará acompañado, así que no deberá enfrentarlo solo. Luego de esto, Gaku se va. Si bien él sabe que el sueño de su padre siempre fue verlo en la universidad, quiere demostrarle la nueva visión que tiene ahora, una visión en la cual se veía a sí mismo como aquel que cambiaría la industria de la gastronomía. Nos trasladamos a Tokio. Vemos a Gaku sentado en un parque, haciendo un par de apuntes. Asakura llega al lugar y se pregunta qué estaba haciendo. Gaku se sorprende y le dice que estaba esperándolo, y que mientras lo hacía, decidió hacer unos cálculos observando el extraño patrón que tenían al caminar las personas de Tokio. Asakura no entiende a qué se refiere exactamente. Sin embargo, el prota solo se disculpa por haberlo hecho venir, sabiendo lo apretada que es su agenda, asegurando que lo compensaría trabajando muy duro hoy en su restaurante. Asakura agradece su optimismo, pero menciona que no será necesario, ya que él empezará a trabajar a partir de mañana. El día de hoy, lo único que tendrían que hacer sería buscar un lugar donde vivir. Pasado un rato, Asakura lleva a Gaku a un apartamento cercano. Allí el prota le explica que su padre estaba agradecido con el joven chef por aceptarlo en su restaurante. Además, Gaku confiesa sentirse aliviado de que le haya conseguido un lugar cómodo, pues cuando vio los precios de los alquileres en Tokio, se había asustado bastante, debido a que Asakura no le pagaría mucho al principio
momento, decidió traer a Gaku a un lugar que no solo podría pagar sin dificultad, sino que también podría ayudarlo a mejorar. Y es que el joven chef revela que ese lugar en realidad era su propio hogar. Así es, Asakura menciona que a partir de ahora, él le ofrecería techo y comida hasta que puedan cumplir el objetivo con el cual estaban allí. Al intentar mostrarle la habitación en la que Gaku se quedaría, Asakura no contaba con que había olvidado un pequeño detalle. En ese momento, vemos que una chica estaba dentro del lugar en paños menores. Esto impacta a Gaku, aunque por parte de Sakura, él se muestra frustrado al darse cuenta de que había usado esa habitación la noche anterior y no la había desocupado. Sin perder mucho tiempo, el joven chef echa a la chica para darle paso a Gaku, esto después de que ella se mostrara indiferente con el prota. Posteriormente, Asakura finalmente le da la bienvenida a Gaku como se debe. Más tarde, el joven chef se encarga de preparar la cena. Al terminar, sirve los platos, revelando que había cocinado nuevamente una pasta napolitana. El prota se siente mal al ver que Asakura se tomó la molestia de cocinar. Sin embargo, él responde que no había problema, ya que rara vez tenía la oportunidad de cocinar al no estar siempre en casa. Como chef propietario, sus responsabilidades eran muchas, y eso era algo que no podía evitar. Aunque Gaku se ofrece a ayudar con las tareas del hogar, Asakura le comenta que tampoco era necesario. Él comenta que Nene siempre venía a arreglar todo en su casa, considerándola perfecta en su trabajo, aunque no era muy eficiente en la cocina. Por ahora, el único trabajo que quería darle a Gaku era descubrir cómo crecer como chef profesional. Solo así podría abrir esa puerta de la verdad que tanto había esperado. De no poder hacerlo, le advierte que lo consideraría un inútil y lo mandaría de regreso a su hogar. Gaku se muestra muy atraído por la napolitana. Asakura lo nota y comenta que había decidido usar la misma receta que Gaku preparó aquella vez en la villa del presidente, una receta llena de recuerdos, la cual había modificado para mejorarla. Gaku no puede creer que le haya dado un giro a esa napolitana. Nota que no era tan roja como la que preparó la última vez, pero el olor que emanaba era mucho mejor, y al probarla, la explosión de sabores finalmente lo impacta. Era algo completamente irreal, como si esta receta no solo hubiera sido modificada, sino transformada por completo. Para Gaku, la napolitana que le había servido al presidente ese día no se comparaba en absoluto a lo que estaba comiendo en ese momento. Esto era un nivel completamente distinto. No solo había realzado el sabor del tomate, Asakura lo había complementado con una carne tan jugosa como la langosta, lo que hacía que el umami fuera aún mayor, logrando una combinación perfecta. Los ingredientes de alta calidad que había usado el joven chef y la forma en que los añadió hacían que mientras más se masticaba, se sintiera muy novedoso. ¿Cómo puede la pasta napolitana ordinaria saber tan bien? Asakura hace esa pregunta y luego intenta confirmar si acaso Gaku usó su forma de pensar matemática para descubrir la fórmula que él aplicó. Sin embargo, el prota estaba tan impactado que no encontraba forma de que alguna de sus recetas pudiera llegar a saber tan bien. Asakura se da cuenta de que es incapaz de lograrlo, considerando su cerebro inútil, lo cual era un gran problema para él. Asakura quería que Gaku abriera la puerta de la verdad, por eso deseaba convertirlo en su mano derecha. El único plato que podría lograrlo era aquel que aún estaba por descubrirse en la historia del universo. Después de todo, la historia de la cocina también era la historia de la humanidad. Él romperá con la historia creada por sus antepasados para crear algo sin precedentes e inigualable. Primero debe buscar una sensación familiar al cocinar, y también se preocupa por sus perspectivas. Por eso, la misión de Gaku será preparar comidas personales que satisfagan a los miembros de Kei. Antes de comenzar con los clientes, deberá probar su talento con los empleados, quienes eran extremadamente exigentes en este ámbito, especialmente dos de ellos, Milo y Hotei. Ambos ya tenían la capacidad de abrir su propio restaurante, pero cada uno tenía sus razones para seguir trabajando con él. Tenía una semana para obtener la aprobación de todos. Si se pasaba, lo despediría en el acto. Asakura sabía que si se estancaba, agotaría su talento y sería inútil que sea su sustento, una palabra que ya había mencionado, que seguía rondando en la mente de Gaku. Añade que buscar la sensación de familiaridad no lo ayudaría aquí, por ende, deberá deshacerse del sentido común que tiene ahora y descubrir por sí mismo qué hizo que la napolitana supiera tan bien. Deberá convertirse en su sustento para crear algo sin precedentes e inigualable. A partir de mañana comenzará todo, así que será mejor que se prepare. El solo hecho de pensar que Sakura buscaba devorar el talento que tenía lo hacía sentirse intimidado. Aún así, Gaku le asegura que lo hará. Ya lo arriesgó todo para venir hasta aquí, así que dará todo de sí para lograr su cometido. Al día siguiente, Gaku recibe de parte de Nene su nuevo uniforme. Al ser un aprendiz, deberá portar uno blanco, ya que primero debe consolidarse como profesional antes de poder usar el uniforme negro que todos los miembros de Kei llevan. En ese momento, Ranma aparece en la oficina del personal. Ella entra apenas vestida, ya que no esperaba que hubiera alguien más además de Nene. Luego, la pelirroja le advierte al prota que no se concentre únicamente en pensar qué cocinará para el personal, sino también en cumplir con sus labores como ayudante.
restaurante. Gaku está muy motivado, decidido a dar lo mejor de sí para obtener la aprobación de todos. Sin embargo, al llegar, Gaku se da cuenta que todo sería completamente diferente a como lo vivió días atrás. Nene comenta que ahora trabajará con 15 empleados expertos en sus respectivos ámbitos, tanto meseros como cocineros. El prota se presenta ante todos, y aunque nadie parece prestarle atención, casi al instante, 2 empleados de Kei se acercan a él trayendo unas papas. Uno de ellos le indica que las pele y las corte en cubos de 3 milímetros. Gaku sigue las órdenes, logrando un gran trabajo tanto con las papas como los demás ingredientes que le van dando. Él nota que la mayoría del personal es extranjero, lo que le hace entender que todos venían de distintas partes del mundo para aprender en este restaurante. Los empleados parecen confiar en que Gaku hará un gran trabajo, lo cual lo alegra. Sin embargo, queda confundido cuando quienes lo ayudaron se niegan a decirle sus nombres, afirmando que no es necesario. Luego, Asakura aparece, indicando que deberán trabajar con la misma eficiencia de siempre, pues las reservaciones debían cumplirse a la perfección. Tras decir esto, comienza un gran movimiento en la cocina. El ritmo de trabajo de cada uno era intenso, lo que deja a Gaku confundido e incapaz de seguirles el paso. Todo empeora cuando el prota empieza a cometer distintos errores. Trabajar en un restaurante requería ser rápido y al mismo tiempo impecable. No se podía cometer ningún error, especialmente en uno que era de alta categoría. Toda esta presión comienza a afectar a Gaku, quien aunque intenta adaptarse al ambiente, se ve aún más presionado cuando lo regañan por cortar mal las verduras. Él intenta solucionarlo volviendo a intentarlo, pero uno de los empleados le dice que no era necesario, pues lo mejor sería que se fuera a casa. Si bien al principio podría parecer que lo subestiman, en realidad se habían dado cuenta de que Gaku apenas podía mantenerse en pie, y eso que solo había pasado una hora, aunque Gaku trata de demostrar que se equivocan. Al tirar unas cosas en la cocina, decide rápidamente que lo mejor era retirarse. Avergonzado y decaído, se encuentra fuera del restaurante sin saber qué hacer. Todo lo había superado, no tenía ni el físico ni el ritmo necesario para mantenerse en la cocina. Estaba acabado. Sin embargo, recuerda nuevamente la advertencia de Asakura. El prota se niega a caer. Era normal que al principio no pudiera seguir el ritmo de los demás, pero ahora debía concentrarse en el juicio de la comida del personal. Solo así ganaría confianza, lo que a su vez lo ayudaría a mejorar sus habilidades. Nene llega al lugar donde está y le dice que ya es hora de preparar la comida del personal. Le pregunta si acaso ya no puede seguir, pues si es así, debería dejar que alguien más lo haga por él. El rostro exhausto de Gaku evidenciaba su falta de resistencia mental. Si bien al prota le gustaría aprender viendo cómo trabajan y probando las sobras de lo que cocinen, eso ahora sería imposible. No podía cumplir con su tarea y no tenía ninguna pista de cómo hacerlo. Nene le sugiere que mejor deje que alguien más haga su trabajo, ya que estar aquí era demasiado duro y cualquiera podría agotarse. Al escucharla, Gaku capta algo y le pide a Nene que repita lo que acaba de decir. Ella lo hace y finalmente el prota encuentra la respuesta. Se dirige adentro, aún algo nervioso, pero con determinación en sus ojos. Nene le dice que puede usar todos los ingredientes que quiera, siempre que logre preparar una buena comida que satisfaga al personal. Gaku le agradece, pero cree que no era necesario llegar a ese extremo. Rápidamente, pide que le pasen todos los ingredientes sobrantes que tengan, carne, verduras e incluso los cortes brunoise que arruinó antes. Usando todo eso, comenzaría de una vez con su preparación. Todos lo observan, pensando qué clase de comida prepararía el prota. La más expectante era Ragna, quien solo podía esperar algo inesperado viniendo de Gaku. Después de una larga espera y ardua preparación, Gaku finalmente sirve los platos a cada uno de los empleados. Un guiso anodino de papas y carne. Eso era lo que había preparado. Hotei queda sorprendido por el aroma, lo cual capta el interés de los demás, especialmente el de Asakura, sorprendiéndose más cuando Gaku les pide a todos que por favor prueben su platillo. Tras presentar el platillo que deberán degustar los integrantes de Kei, estos le recuerdan nuevamente a Gaku que si no logra convencer a la mayoría del personal, será expulsado del restaurante. Finalmente, cada uno de los asistentes prueba la preparación del prota, un guiso mejor conocido en Japón como nikuyaga. Si bien era algo sencillo, al probarlo la mayoría quedó ligeramente impresionada por el sabor. Sin embargo, no solo destacaba por este, sino también por la peculiar textura que ofrecía, con un caldo sabroso y de agradable espesura, que le otorgaba un toque especial, tan solo por el primer bocado. Este tipo de comentarios alegran a Gaku, además de recibir elogios por utilizar diversos ingredientes que distinguían este plato gracias a su sabor asado. Esto debido al empleo de compuestos como la metionina y la prolina. Dominar el quemado era el gran secreto de esta preparación. La forma en que impregnó la salsa de soya también resultó impresionante. Marinar este guiso y añadir la sal en el momento preciso hizo que el sabor destacara aún más. Si hubiera una mejor manera de explicarlo, uno de los cocineros del lugar
lugar acertó la cantidad exacta de sal que usó el prota en su platillo, 0.8%. Además, gracias al corte errado de las papas que preparó con anterioridad, logró obtener un caldo que sin duda marcaba la diferencia. En palabras de Hotei, este plato reunía todas las técnicas finas de cocina, un platillo japonés realmente increíble. Gaku estaba muy feliz y les comentó a todos que siempre se emocionaba cuando las personas comprendían lo que intentaba expresar. Al ser matemático, la mayoría no lograba comprender sus ideas, pero cuando encontraba personas capaces de hacerlo se alegraba mucho. Ellos habían conseguido entender su platillo y él estaba satisfecho de que así fuera. Sin embargo, Hotei preguntó por qué preparar un plato como ese. ¿Acaso solo quería impresionarlos cocinando algo sencillo? No, es sobre todo sustancioso. Tras responder esto, Gaku explica que si bien este era un restaurante lujoso, no era motivo para que él preparara algo de la misma categoría. Entendió por las palabras de Nene que todos estaban igual de cansados que él, pues la cocina era un campo de batalla. Quería que escapara un momento de ese lugar tan tedioso. Esta es la razón por la cual decidió preparar este platillo. Gaku eligió un clásico familiar, adaptándolo para volverlo más reconfortante y hacerlo su solución. Una idea subjetiva que logró impresionarlos, ¿verdad? Continuando, era hora de realizar la votación respecto a este platillo preparado por Gaku. Estaba emocionado por lo que ocurría, sintiéndose ligeramente confiado respecto a la decisión que tomarían. La sorpresa del prota fue grande al ver que solo 2 personas dieron su aprobación: Milo, uno de los cocineros, y la misma Nene. El plato es totalmente rechazado y en el rostro de Gaku se refleja una gran decepción. A Sakura le menciona que para ser la primera vez, 2 votos eran una gran vergüenza. Gaku no podía creerlo, no tenía ninguna pista sobre cómo convencerlos. Sin embargo, el joven chef comenta que esa era la idea, no debía tener pistas. Hotei se acerca a Gaku y le dice que aquí no solo buscan un plato que los recupere un poco, tal como mencionó, la cocina es un campo de batalla, por lo que su objetivo como novato es aprender de ellos y tomar inspiración. Lo que desean es quedar impactados con un platillo, no con uno que no luche. Que solo sepa bien no era suficiente. Hotei le pregunta si acaso entendió en lo que falló. Bueno, eso era en no prestar atención a la gente, pues hacer un nikujaga fue un error desde el principio. Tú no estás hecho para cocinar. De este modo, pasaron 5 días. Gaku estaba confundido y cayó en lo más profundo del abismo. Durante ese tiempo, aún no se adaptaba al ritmo de los demás en la cocina. Seguía siendo torpe y peor aún, no tenía idea de qué prepararles tras terminar todo. Los platillos que hacía eran rechazados uno por uno y no tenía ni una perspectiva clara. El prota lee algunos mensajes de su padre, donde se nota que este realmente se preocupa por él. Si bien cree que debe estar ocupado, no duda en recordarle que su bienestar es lo más importante, dándole ánimos para continuar. Desesperado, Gaku sigue lamentándose por lo ocurrido. Sin embargo, en ese instante escucha una voz familiar. Al voltear, se da cuenta de que se trata de Womi. Ella explica que estaba buscándolo, por eso pasó cerca del restaurante, aunque no esperaba encontrarlo por allí. El prota comenta que hoy abrirían solo de noche, por lo que estaba en descanso. La rubia se alegra, diciendo que le debe dar gusto verlo, aunque Gaku nota que ella estaba algo diferente. Ambos conversan y Womi le cuenta lo ocurrido. Ella le había dicho antes que fue aceptada en una universidad por su habilidad en los deportes, específicamente en natación, aunque Womi no esperaba una cosa, ya que al unirse en los entrenamientos todo fue un desastre. En Tokio, las personas eran verdaderos monstruos. No logró adaptarse al ritmo de los demás, esforzándose al máximo para conseguirlo. Sin embargo, al intentar dar lo mejor de sí, Womi terminó lesionándose. Detuvo los entrenamientos durante 2 meses. La rubia estaba decepcionada, pues al ser la menos habilidosa del equipo era una gran vergüenza lesionarse tan pronto. Tanto Gaku como Womi coincidían en que Tokio no era un juego, aunque el prota comentaba que aún así no podía rendirse y volver a su hogar. No había marcha atrás. Tras decir esto, Womi comenta que al pensar que se encontrarían, decidió prepararle un bento. No tenía mucho que hacer en casa, así que se puso a cocinar, aunque no fue fácil debido a su pierna. Al probar la comida, Gaku queda impresionado por el sabor. Womi cree que él ya lo notó, comentando que se trataba de miso traído desde su lugar de origen. Explica que su abuela se lo dio como regalo antes de irse a Tokio, y ella le envió un poco más cada mes. Lo había puesto por todas partes del platillo, y ciertamente era algo muy reconfortante. La rubia sigue hablando sobre lo importante que era esto en su vida, y sobre cómo le hacía recordar a su infancia. Sin embargo, cada vez su voz se quiebra más, y esto hace que sin pensarlo, empiece a llorar, a tener un breve recuerdo de cómo eran las cosas antes. Gaku solo la observa, pero al recordar también a su padre despidiéndose de él, sostiene el rostro de Womi, mirándola fijamente. Esto la sorprende preguntándose qué estaba a punto de hacer el prota. En ese instante, Gaku le pregunta a su amiga por qué estaba llorando, y por qué él también tenía tantas ganas de llorar. En ese momento, Gaku recuerda las palabras que le dijeron en el restaurante, además de comprender por fin todo lo que ha visto hasta ahora. Para llegar a un
conclusión. ¿Acabas de tener una revelación? Womi le hace esta pregunta a Gaku, dándose cuenta de que él por fin lo había conseguido. Ella sabe que incluso deprimido, el prota es capaz de hallar una solución rápida al problema que enfrenta. Desde que lo vio desafiar al presidente de la escuela y ponerlo en su lugar, se dio cuenta de que no era nada normal. Womi confiaba en que él podría lograr superarse, pues su mente matemática era increíble. Tras pedirle que se fuera, ya que no había tiempo que perder, le da ánimos para que logre su objetivo. En el restaurante Kei, todo el personal se dirige a la cocina para comenzar sus actividades, creyendo que Gaku todavía no estaba listo para darles un plato que los lograra satisfacer. A pesar de que le quedaban 2 días, ellos afirman estar decepcionados, pues al ver que Kai lo había recomendado tenían las esperanzas de que lograría hacer la diferencia. Es más, no se sorprenderían si no llegaba a aparecer ese día. Sin embargo, su sorpresa es grande al ver que él no solo ya estaba dentro de la cocina, sino que tenía una mirada más determinante que nunca. Hotei nota que el prota sostiene un cuaderno con apuntes, pero esto le da igual y decide dar la orden para iniciar el día. Inicia el movimiento en la cocina. Todos están más acalorados que nunca. Sin embargo, para sorpresa del personal, Gaku empieza a seguirles el ritmo sin problemas. Prota empieza a adaptarse y anticipar cada orden de sus superiores. En ese instante, Hotei revisa los apuntes de Gaku y junto a Sakura nota que había analizado el patrón de movimiento dentro de la cocina. Al inicio, Gaku se concentra solo en observar las acciones de cada uno, pero había olvidado algo importante. No solo debía analizarlos a ellos, sino también cada elemento, objetivo y el lugar en que se posicionaban, en especial sus gestos para definir su regularidad. Esto logra sorprender a los miembros de Kei. Sin embargo, el prota comprende que los humanos no son máquinas, y estaba claro que un patrón no serviría de mucho, ya que a veces harían movimientos impredecibles. Debía aprender mucho más para adaptarse al 100%, algo que Hotei nota, diciéndole que un humano aprende en el campo de batalla. Sus matemáticas no podían modelar eso. Gaku le da la razón, pero también comenta que algunas personas lograban adaptarse de otro modo. En su caso, lo hacía a partir de los números. Mejoraría sus movimientos y optimizaría los de ellos ayudándolos. Esto, si bien no convence a la mayoría, dejaba claro que había mejorado, y eso era en realidad. Al finalizar las labores del día, era hora de preparar la comida del personal. Todos en el lugar comentan que aún no había descubierto el error que cometió ni la clave para enmendarlo. Además, solo le quedaban 2 días para convencerlos. ¿Qué haría ahora? El prota responde que eso era suficiente. Es más, afirma que solo necesitarían este día para conseguir sus votos. A Sakura responde que era un gran descaro de su parte decir eso, pero comprende que estaba muy confiado, por lo que quería saber qué palabra podría describir su plato de hoy. Ante esto, Gaku solo puede responder nostalgia. Esto deja impactados a todos, incluso a Sakura. Comenta que le gustaría ver por sí mismo el proceso de su obra, por lo que pide a su personal que se retire de la cocina. Añade que tomará la palabra del prota, así que deberá conseguir los votos hoy. De lo contrario, será expulsado del restaurante. Más tarde, Ragna le comenta a sus compañeros que quizá Gaku por fin entendió que su primer platillo no alcanzó la unanimidad y por eso eligió trabajar con la nostalgia. Sin embargo, Gaku no se había dado cuenta de que al ser extranjeros, cada miembro de Kei había crecido con distintos platillos familiares. En resumen, todos tenían un plato equivalente a lo que sería el nikujaga. En España podría ser el cocido, en China el jangyusi y en Francia el bikoff. Esto era algo que el restaurante Kei tenía en cuenta, ya que también recibía clientes internacionales. A Sakura se sentía orgulloso de que Gaku lo hubiera comprendido, aunque aún se preguntaba qué cocinaría. Al escucharlo, Gaku mostró su marinado y comentó que la napolitana del joven chef había estado muy buena, lo que lo emocionó bastante. Pasado un rato, el personal entró y observó el platillo preparado por Gaku. La carne estaba en su punto, pero la extraña guarnición gris despertaba muchas dudas, aunque todas esas dudas se disiparon al percibir un aroma peculiar. El primero en ceder fue Hotei, probando un bocado de la carne con el extraño puré gris. Los demás lo imitaron y quedaron sorprendidos por lo que saboreaban. En ese instante, todos se preguntaron qué clase de platillo era aquel que les fue servido, a lo cual Gaku responde para su sorpresa que se trataba de un nikujaga, uno el cual lo había reinventado a su estilo.